Bueno, la idea de este video es que podamos hacer un pequeño repaso con respecto a lo que son los tiempos presentes y los tiempos pasados. Yo les hice este flowchart que si bien no tiene absolutamente todo, les voy a dejar abajo todos los links donde están desarrollados cada tiempo de forma correcta, donde tienen las listas de verbos y demás, pero la idea es que puedan por lo menos diferenciar cuando están hablando en pasado simple o en pasado continuo, presente simple, presente continuo. Esos tiempos vamos a ver acá que son esos cuatro. Más allá de algunas reglas y las estructuras y demás, lo que importa es que también puedan diferenciar el momento de querer armar algo, de decir algo. ¿Por qué? Pero ahí les digo, a ver, contame qué hiciste ayer. Y claro, no sé. I was drank coffee. No. O I was drinking coffee o I drank coffee. Pero porque me parece que en español no lo tienen como muy definido. Como, ¿qué quieren decir? Algo que estaban haciendo, algo que hicieron. Entonces, como para poder definir eso, les hice este cuadrito, este flowchart, y la idea es que tratemos de, si queremos decir algo en inglés, que lo digamos de la misma forma que lo diríamos en español. ¿Bien? Bueno, ay, no sé por qué no me sale. Acá está. Entonces, primero, bueno, las primeras tres cosas que les puse acá son las situaciones. Podemos tener una oración y no sabemos en qué tiempo está, le queremos pasar al español y no sabemos en qué tiempo está, lo queremos entender. Tenemos que identificar en qué tiempo está, valga la redundancia, o si no, cuando queremos hacer una oración o cuando nos están diciendo algo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que identificar es de qué estamos hablando, de qué queremos hablar, de algo que ya pasó, de algo que va a pasar, de algo que pasa. En este caso, si es sobre algo del pasado, puede llegar a ser pasado continuo o pasado simple. ¿Cómo vamos a saber? Cuando querramos contar de algo que estaba pasando, por ejemplo, estaba estudiando anoche, ponele, va a ser pasado continuo. Acá les dejo un ejemplo. I was drinking coffee, siempre con el café. Estaba tomando café, es algo que estaba haciendo. Cuando quiero decir esa oración negativa va a ser I wasn't drinking coffee y en pregunta was I drinking coffee. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro con respecto a esto? Es la estructura. En el caso de el pasado continuo, lo que va a ser más importante es que el verbo siempre tiene ing. Todo lo que sean tiempos continuos van a tener siempre ing los verbos, no importa si es afirmativo, negativo, pregunta, no importa, siempre va a tener ing. Y ahora, el mismo título nos dice pasado continuo. Lo que nos va a ayudar a que esta oración esté en pasado va a ser el verbo to be en pasado, valga la redundancia, que va a ser el was y el were. ¿Cuándo vamos a usar el was? Acá tienen. ¿Cuándo se usa el was? Con estas personas, I, she, he, it. Y el were lo vamos a usar con we, you, they. Ahora, en la oración afirmativa va a estar presente el was y el were más el verbo con ing. I was drinking coffee. En la oración negativa va a estar el wasn't o el weren't. Y fíjense que al final tiene nt, porque está negada, porque es una oración negativa. Y el verbo con ing va a seguir presente. I wasn't drinking coffee. Y en la pregunta siempre pasa lo mismo. El auxiliar o el verbo to be, perdón, va a ir al principio y después sigue toda la oración. Entonces, en este caso que estamos usando I, va a ir was. Was I drinking coffee? ¿Estaba tomando café? Básicamente, eso es lo principal que tienen que saber del pasado continuo. Como les dije, les voy a dejar el link donde pueden entrar, tienen toda la lección, tienen ejercicios y demás. Pero, a modo de repaso general, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, si quieren hablar de algo o contar de algo que pasó, que empezó y terminó en el pasado, tomé un café, me fui de viaje, salí de vacaciones, no sé, algo que empezó y terminó, va a ser pasado simple. El ejemplo del pasado simple en oraciones sería este. I drank coffee, tomé café o bebí café. I didn't drink coffee, no tomé café. Y did I drink coffee? ¿Tomé café? No estoy segura. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la estructura de estas oraciones? En la oración afirmativa, no importa la persona que sea, siempre tiene que estar en pasado el verbo. Si el verbo no está en pasado, la oración está en pasado. O sea, claramente, iba a decir corta la bocha. Bueno, corta la bocha. Ahora, en la oración negativa vamos a usar el mismo auxiliar que va a ser el didn't para todas las personas. ¿Sí? No importa si es he, she, si es singular, plural, no importa. El auxiliar es el mismo para todos. Y siempre va a ser didn't, en este caso, porque le ponemos el not al final.
Ahora hay una regla que dice que cuando hay un auxiliar presente en una oración, el verbo queda infinitivo. Por eso acá dice I didn't drink coffee, no drank. Ya está conjugado el auxiliar. El verbo queda en infinitivo. ¿Qué quiere decir un verbo en infinitivo? Que no está conjugado. Correr, saltar, mirar, comer. Esos son verbos en infinitivo. ¿Sí? Y en la pregunta vamos a poner primero el did, que es nuestro auxiliar. No tiene el NT porque es una pregunta, no una oración negativa. Y después va a seguir la oración como corresponde. I drink coffee. Esa sería. Did I drink coffee? Tomé café yo. Y ahora el drink, de vuelta. Este es el auxiliar presente, entonces queda en infinitivo. ¿Sí? Acá que vamos a tener unas de las reglas. Como les dije, muy por encima. El did es para todas las personas y si está presente el verbo to be, el did no va. Acá, ojo, ¿por qué? Porque hay algunas oraciones que pueden estar en pasado simple y estamos usando el was y el were. ¿Qué quiere decir? Ustedes cuando ven una oración y ven que la oración tiene was y were, dicen, chao, pues, pero es pasado continuo. Y no, algunas oraciones en pasado simple también van a tener el was y el were. Como por ejemplo esta, I was at school yesterday. Estuve en la escuela ayer. Estuve. No es estaba, estando en la escuela. No. I was at school yesterday. En este caso, cuando la pasamos a negativo, en este caso porque el was sería el verbo, no funciona como auxiliar, funciona como verbo. En este caso, cuando lo vamos a pasar a negativo, el verbo to be es un verbo muy completo y no necesita un auxiliar para que le agreguemos la palabra not. Entonces se la podemos agregar directamente el verbo. I wasn't at school yesterday. Yo no estaba en la escuela ayer. Y en la pregunta va a pasar lo mismo. ¿Sí? Pueden escribir was I at school yesterday? Estaba en la escuela ayer y tampoco necesitan un auxiliar. Y en este caso, was o were van a ir en todas, afirmativa, negativa y pregunta. Y acá de vuelta tienen cuándo se usa was y cuándo se usa were. Eso sería con respecto al pasado. ¿Qué va a pasar también? Tenemos verbos que son regulares o irregulares. Voy a dejar el link con la listita de verbos regulares y irregulares. Algunos verbos que cambian, se les cambia la palabra completa y a otros se les cambia la terminación. Pero esto, como les digo, es como un pantallazo general. Quiero contarles algo que estaba pasando, pasado continuo. Quiero contarles algo que pasó, pasado simple. Anoche estaba estudiando cuando sonó el teléfono. Anoche estaba estudiando, pasado continuo, cuando sonó el teléfono. Pasado simple, sonó, ya está. ¿Sí? Bueno, ahora sí quiero hablar, pasamos al presente. Si quiero hablar sobre algo de qué pasa o está pasando, algo de que es de ahora, vamos a tener que ver. Si es algo que está pasando, pasando, es presente continuo, ¿sí? O sea, algo que está pasando en este momento. Por ejemplo, Dios bendiga el coffee. I'm drinking coffee. Estoy tomando café. Bueno, eso me define. La negativa, I'm not drinking coffee. Y la pregunta, am I drinking coffee? Acá, ¿qué va a pasar con la estructura? La oración afirmativa va a tener el verbo to be y el verbo con ing. Y fíjense que acá dice presente continuo, todo es verbo con ing. Si no tiene ing, no es continuo. Y ahora, ¿qué es lo que va a diferenciar el pasado continuo del presente continuo? Justamente que el verbo to be en el presente continuo va a estar presente. Por eso acá es am, is y are. En el pasado continuo va a estar en pasado, va a ser was y were. Entonces, en la oración afirmativa vamos a tener el to be según la persona que corresponda más el verbo con ing. Acá, como la persona es I, ponemos am. Si la persona fuese he, vamos a poner is. Si fuese you, ponemos are. Y así. Bueno, en la oración negativa le vamos a agregar la palabra not al to be. Va a ser isn't, aren't o am not. Y el verbo sigue estando con ing. Y en la oración interrogativa vamos a tener el verbo to be sin negar al principio de la oración y después la oración continúa completa y también de vuelta con el verbo con ing. Am I drinking coffee? ¿Estoy tomando café? ¿Sí? Bueno, entonces pasamos al último, el presente simple. Si queremos hablar de algo que esté presente pero que no está pasando, normalmente el presente simple lo usamos para gustos, rutinas y realidades. Gustos, me gusta tomar café. Realidades, la pared es blanca. ¿La pared está siendo blanca? No, la pared es blanca, es una realidad. Y gustos, realidad y rutinas. A la mañana tomo café. ¿Es algo que pasó? No, es algo que pasa. Pues yo no dije a la mañana tome café, a la mañana tomo café. Entonces es una rutina. Normalmente en el cole o en la facu les dan como
la mejor forma de practicar el presente simple es con rutinas. Y también van a tener siempre indicadores de tiempo o indicadores de frecuencia, o adverbios de frecuencia. No los puse acá porque este es un repaso muy general. De vuelta, están los links, y en los links van a encontrar las listas de adverbios de frecuencia, indicadores de tiempo y todo eso. ¿Sí? Pero esto es como para que puedan diferenciar, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que tienen que usar? Y que no hagan oraciones como I am, drink coffee. El am es del continuo y drink coffee podría ser del simple, del presente simple. Como que no se les mezclen. Entonces, volvemos al presente simple. Acá está el ejemplo. She drinks coffee in the morning. Ella toma café en la mañana. She doesn't drink coffee in the morning. Ella no toma café en la mañana. Y does she drink coffee in the morning? ¿Toma café ella en la mañana? Ahora la estructura va a ser la siguiente. Cuando en la oración afirmativa la persona sea he, she o it, al verbo le vamos a agregar s o is. ¿Sí? En este caso, el verbo es drink, sin la s, pero le agregamos la s porque la persona es she. Ahora, cuando lo pasamos a negativa, vamos a usar un auxiliar. El auxiliar va a ser do, pero cuando sea la persona he, she o it, va a ser das. Entonces, en este caso, estamos en una oración negativa. Le tenemos que agregar la palabra not a ese auxiliar. Por eso en la negativa vamos a usar don't o doesn't. En este caso es she, entonces va a ser she doesn't drink coffee in the morning. Y de vuelta, hay una regla que dice, cuando en una oración está presente un auxiliar, el verbo queda infinitivo sin conjugar. Entonces la S que le agregamos acá para conjugarle la oración, se la sacamos, porque ya estamos conjugando el auxiliar. Entonces va a quedar, she doesn't drink coffee in the morning, sin S. Y en la interrogativa pasa más o menos lo mismo. Ponemos primero el auxiliar, como siempre, que se da vuelta. Primero ponemos el auxiliar, después continuamos con la oración y el verbo queda infinitivo sin conjugar, porque ya está conjugado el auxiliar. Does she drink coffee in the morning? ¿Bebe café ella en la mañana? Acá tenemos las reglas, que es lo que les estaba diciendo recién. La afirmativa solo con he, she, it, hay que conjugar el verbo y con el do y el das van a ir, estas personas van a ir con el do y el das. ¿Sí? Esperen que quiero ver si puedo hacer sumado. Bueno, ustedes van a tener esta imagen para poder ampliarla y la idea solamente de este flowchart es que puedan diferenciar un tiempo del otro y que si ven un is, sepan, bueno, le hice un poquito más amplio, si ven un are, I am, o she is, o we are, sepan a qué tiempo corresponde, más que nada para que sepan a dónde están parados. A mí me gusta darles el ejemplo del mapita de Google, cuando ustedes agarran la personita y la paran en una cuadra o la paran en una escuela o a donde sea, lo van a ubicar a la personita. Bueno, la idea es que cuando ustedes estén hablando o quieren contar algo, puedan decir, estoy hablando de algo que pasó, de algo que pasa, estoy contando algo, estoy contando lo que empezó y terminó. Porque de esta forma, ustedes, yo creo que todas las ventanitas de todas las cosas que tienen en la cabeza se van a ir limpiando un poco y va a ser un poquito más fácil para que ustedes puedan armar las oraciones y puedan entender también qué se les dice. Si se les está preguntando qué hicieron, no que me cuenten qué van a hacer o qué hacen. No hace falta que yo les diga qué hicieron ayer. Si yo les pregunto, what happened? Es qué pasó. Y ustedes me contestan, no, no está pasando nada ahora. No, te estoy preguntando qué pasó. Entonces, como que la idea es esa, muy por encima. Avísenme si les quedó alguna duda, si hay algo que expliqué que les pareció que les tengo que explicar de nuevo. Y la idea más que nada que la tengan en videos que lo puedan ver cuando ustedes quieran y que les sirva, ya sea de repaso para para esclarecer algunos temas o para que les sirva. Dudas que tengan, comentarios, me avisan, los dejan acá anotados o me escriben y les voy a dejar los links de cada lección. Pasado continuo, pasado simple, presente continuo, presente simple, a donde van a encontrar listas de verbos, adverbios de frecuencia y todo lo que tengan lo que necesiten para cada tiempo, ¿sí? No es que lo aprenden y ya está, no, lo aprenden y lo van a seguir practicando y se confundieron a lo mejor hablan súper bien y pum, se equivocan con una persona, con un singular, un plural, un pasado, un presente, de conjugar algo, puede pasar, pero que sea porque justo están pensando en otra cosa y no porque no se dieron cuenta de qué tiempo estaban hablando. ¿Sí? Espero que les sirva. No sé cómo salgo de esto. Y bueno, nada, cualquier consulta me avisan.